orar antes de ir directamente a la palabra. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia para con nosotros. Estamos aquí, Señor, no porque no damos por hecho, Señor, que debiéramos estar aquí de pie con salud, Señor. No damos por hecho, Señor, que lo que tenemos es porque lo merecemos. Entendemos, Dios, que lo que merecíamos era la muerte a causa de nuestro pecado. Pero tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Y nos has dado también bendiciones abundantes y sobreabundantes. Definitivamente tenemos más de lo que necesitamos y mucho más de lo que merecemos. Pero principalmente, Señor, nos has dado a Cristo y nos has dado a Cristo por medio de tu palabra. Yo te pido que hoy uses tu palabra, Señor, para que podamos ser juntos edificados. Para que Cristo, después de este sermón, Señor, brille aún más, Señor, como lo más glorioso y esplendoroso en nuestras vidas. Que Cristo, Señor, sea el todo para nosotros. Yo no puedo hacer esto con mis palabras, Señor, pero tú lo puedes hacer con tu Espíritu Santo, que empodera tu palabra, así que te pido que esto suceda. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mientras vamos a este pasaje, que, como bien dije hace un momento, es uno de los más conocidos en todo el mundo, es uno de los pasajes de la Biblia más conocidos, el famoso pasaje de David y Goliat. Quiero que pongas en tu mente, quiero que empieces a pensar por un momento, ¿cuál es el gigante en tu vida a vencer? ¿Qué es aquello que te tiene hoy atemorizado? ¿Cuál es aquel gran problema que parece y se ve como un gigante invencible en tu vida? Quiero que pienses en ello durante el sermón y más adelante vamos a retomar este pensamiento. Pero vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer, como es una historia que ya todos conocemos, vamos a ir desglosándola poco a poco conforme está en la palabra. Tenemos un escenario inicial y vamos a los versículos 1 al versículo 11. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se encontraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, y Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo, es decir, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos, 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos, 6.84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Escucha esto, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Surge
entonces este escenario es un nuevo conflicto con un viejo enemigo. Tú recuerdas, hace 15 días vimos cómo ya el pueblo de Israel habían vencido de la mano de Jonatán al ejército de los filisteos y los hicieron correr. Pero ahora dice el pasaje que Saúl dirige al ejército de Israel a una nueva batalla con los filisteos. Pero ahora hay algo diferente. Ahora algo ha cambiado. Surge entre ellos un campeón, un gigante que viene vestido con toda esta armadura y estas armas. Y aparte el tipo mide 3 metros, es un campeón invencible. Los filisteos regresaron recargados, ¿no? Goliat sale y desafía, dice el pasaje, a Saúl y al ejército de Israel y les dice: envíenme a uno, envíenme a un representante digno de entre ustedes que me enfrente y me mate para decidir el resultado de esta guerra entre estos dos pueblos. Ahora, al parecer era una práctica común entre los pueblos paganos que ante una inminente batalla, el resultado de esta batalla se definiera en una pelea más que entre los dos ejércitos, inicialmente entre los dos campeones de cada bando. Pudiera haber sido el mejor guerrero de cada bando, el rey de cada bando, y el resultado lo iban a definir los dioses de aquel pueblo que fuera el vencedor. Y de esa manera se evitaba la guerra y tanta muerte, y se podía definir el resultado de la batalla de esta manera, y el ganador iba a imponer sus condiciones sobre el perdedor. Ahora Goliat sale a desafiar de esta manera a Saúl y al pueblo de Israel. Pero lo que nosotros vemos que sucede es que Saúl, dice el pasaje, y todo el pueblo, al escuchar las palabras de este gigante invencible, estaban aterrorizados. ¿Quién debió haber salido al quite ante este desafío de este gigante? ¿El líder de Israel? Saúl. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? ¿Cuál es el verdadero problema aquí? ¿Por qué están aterrorizados? Ellos han enfrentado ejércitos en el pasado. Pero ¿cuál es la diferencia el día de hoy? El pueblo está en tremendo peligro de muerte frente a un gigante invencible. Pero el verdadero problema no es el gigante en sí mismo, sino que, como ahora todos sabemos, Saúl, el líder del pueblo de Israel, ya no cuenta con la presencia del Señor a su favor. El Señor ya no está con él. ¿Cuál fue la diferencia en las otras batallas del pueblo de Israel? El Señor estaba con Saúl, su espíritu estaba sobre él. Vamos a 1 Samuel capítulo 12, vamos a rezar un poquito, versículos 24 al 25. Después de que Saúl es presentado al pueblo y es ungido como rey, Samuel le dice estas palabras al pueblo de Israel: solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? El Señor por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Esto es lo que ahora el pueblo sabe. ¿Y cómo lo saben? Porque ahora vamos a 1 Samuel 13, versículos 13 al 14. ¿Recuerdan la desobediencia de Saúl? Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Este es el verdadero problema aquí.
Ellos están aterrorizados porque saben que el Señor no está más con Saúl, por lo tanto, no está más con su pueblo. Ahora sabemos, también por el pasaje anterior, que el Señor ya escogió a alguien más, y ese alguien más es David, para ser ungido como el siguiente rey de Israel. Fue lo que vieron la semana pasada, como David fue ungido como el próximo rey de Israel. Y es muy interesante, vamos a 1 Samuel 16:13. Es muy interesante que ahora ve lo que sucede. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, ¿a quién? A David, en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces, el pueblo está acobardado y aterrorizado frente al gigante invencible, no porque crean en sí mismos que esta batalla no la pueden ganar. Ya han ganado batallas antes ante otros pueblos y ante los mismos filisteos, pero ellos saben que su líder ya no cuenta con la bendición del Señor. El Espíritu del Señor ya no está más sobre él. Así que el peligro que enfrentan es un peligro de muerte. Saben que la muerte es inminente. Vamos a ver qué sucede a continuación. Versículos 12 al versículo 33. David, entra en escena David, era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos una efa, o sea 22 litros de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al primero del campamento, llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos otra vez se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Y entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora?
¿no fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo, o sea David, irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Vemos que entra entonces en escena David. Y ahora, por lo que hemos leído, podemos llamar a David el menospreciado pastor de Belén. Pero es el menospreciado pastor de Belén que ha sido ungido por Dios para ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios. David aparece en esta escena entonces como aquel intermediario, aquel que va a representar al pueblo, como aquel ungido de Dios sobre quien la presencia de Dios está, para ser este mediador entre el pueblo y este gigante invencible. Él se infiltra en el campo de batalla, es enviado por su padre. Parece que le llama la atención el premio. ¿Qué le van a dar al que venza a este gigante? La hija del rey como esposa y privilegios reales para su familia. Y parece que esto llama su atención, pero David lanza un desafío inicial, pero su desafío inicial no es contra el gigante. El primer desafío que leímos que David lanza es contra el mismísimo pueblo de Israel. La pregunta que él hace es que ¿acaso no se han dado cuenta que este gigante está desafiando a los ejércitos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios viviente? ¿No se dan cuenta que este gigante no está desafiándolos a ustedes, sino a Dios, a quien ustedes le pertenecen? Y que Dios es el Dios de los escuadrones de Israel. Pero él dice: yo lo voy a vencer. Y Saúl, y esto llega a los oídos de Saúl. Saúl lo manda a llamar, y otra vez es menospreciado por sus hermanos. Recuerdan, vieron la semana pasada cómo no fue despreciado, sino fue menospreciado. Era como, no, ¿cómo crees que David, si lo tenemos como, es el menor y es el pastorcillo de las ovejas? Y ahora lo ve lo ve su hermano y lo menosprecia nuevamente. Y le dice: ¿qué estás haciendo tú aquí, morboso? Solamente viniste para ver los muertos de la batalla. Tú eres un pastor, tú tienes que estar cuidando ovejas allá en el rancho. Y no solamente su hermano lo menosprecia, sino que cuando Saúl se entera que hay alguien que está dispuesto a enfrentar al gigante, lo manda a llamar y dice: ay no, mijo, pues tú eres un chamaco. O sea, ¿se acuerdan cómo la descripción de Saúl al principio de un rey que en estatura sobrepasaba a todo el pueblo de Israel? Y te das cuenta que David solo se dijo que era de buen parecer y rubio, tal vez era un chaparrito. Tal vez llegó así: ¿y quién es este incircunciso que anda desafiando a los ejércitos del Dios viviente? ¿No? Y Saúl lo ve y le dice: no, mijo, o sea, tú eres un chamaco. Y este hombre es un guerrero, toda su vida ha sido un guerrero. Pero qué hermosas palabras nos relata el pasaje. Vamos a ver ahora del versículo 34 al versículo 37. Ve lo que responde David. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Sí, soy un pastor. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha desafiado
a los escuadrones del Dios viviente otra vez. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. La confianza de David está en que el Dios de los escuadrones de Israel, aquel que prometió que a causa de su gran nombre, ¿recuerdas 1 Samuel 12:22? Aquel que prometió que a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se había complacido en hacerlos su pueblo. Esto es lo que David tenía en mente. Sí, el Señor lo había cuidado, lo había llamado a cuidar las ovejas de su padre inicialmente, pero ahora el Señor lo está llamando a ser el pastor que va a guiar a Israel. La confianza de David, aunque era diestro, él era diestro. Ahí dice el pasaje que él enfrentaba osos y leones. No sobreespiritualicemos el pasaje. Él era diestro, tal vez pasaba horas y horas y horas así con una latita de Jumex, tirándole con la onda para prepararse para cuando viniera el oso o el león. Pero su confianza estaba en el Señor. Él decía: es que es ilógico, este vato está desafiando a los ejércitos del Señor. No es por nosotros. No es por quién soy yo, es que él se está metiendo directamente con el Señor de los ejércitos. Saúl encomendó a David al Señor. Le dice: pues bueno, si tú insistes que el Señor te acompañe, ahí tú verás. Vamos a ver cómo dice a partir del versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces dijo David a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, es decir, su bastoncito, su vara, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. En el zurrón y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Saúl encomienda a David al Señor, pero lo viste con su armadura y con su espada. Y David dice: yo no estoy acostumbrado a esto. Yo soy un pastor. Tienes razón. Este cuate se ha dedicado toda su vida a la guerra. Yo soy un pastor. Y mis herramientas son las de un pastor, un cayado y esta honda, y fue y recogió sus 5 piedras del arroyo. David es entonces, según el pasaje, no el guerrero inicialmente, sino el pastor, que será el intermediario del pueblo, que ha sido ungido por Dios y cuya vida se caracteriza porque la presencia del Señor está con él. Vimos anteriormente, y la presencia del Señor nunca se apartó de él. El futuro de Israel está en esta situación de muerte, en esta situación caótica, ante un gigante que puede matar a su campeón, y si mata a su campeón, pues por supuesto que va a poder matar a cualquier filisteo. Ante esta situación de muerte, el futuro de Israel está en las manos de David, el joven pastor, menospreciado, pero ungido por Dios, y a quien Dios ha escogido para ser el intermediario entre Israel y el gigante. Creo que algunos ya van teniendo una pista de qué se trata todo esto. Versículos 41 al 54, vamos a ver cómo se define esto. Israel está en peligro de muerte, el futuro de Israel está en las manos de David. Versículos 41 hasta el versículo 54. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido, otra vez. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes a mí
contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses, lo cual se me hace bastante curioso. Maldijo a David por sus dioses. ¿Y quiénes son los dioses de los filisteos? Te lo resumo: aquellos que no existen. Dioses de palo, de madera, de yeso. Dioses que ellos tenían que fabricarse y cargar ellos mismos. Y Goliat está maldiciendo a David por sus dioses, y David está diciendo: este filisteo incircunciso está desafiando al Dios de los ejércitos de Israel, al Rey de Reyes, al único y soberano Dios. Es decir, que parece que sí, el destino de esta batalla va a ser dirigida y va a ser definida por el único Dios que existe. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. ¿Cómo? En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, David corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con su honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel, de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino, y Saharim aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. David, mis hermanos, es el ungido del Señor para ser el rey del pueblo de Israel, que viene de parte del Señor para ser este intermediario salvador para el pueblo de Israel. Goliat se acercó y ya vimos que maldijo a David, lo menospreció. Cometió el grave error de meter a sus dioses inexistentes a pelear contra el Dios de los ejércitos, al Rey de Reyes y Señor de señores. Pero David manifiesta su total confianza en el Señor y le dice: el Señor me va a entregar tu cabeza y la de todos los filisteos en mis manos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Sí estás bien impresionante. Parece Robocop, ¿no? Pero todavía mucho más grande. O sea, sí impresionas a los ojos de los hombres. Tus armas se ven impresionantes. En realidad te ves como un campeón invencible. Pero te estás enfrentando, al enfrentar al pueblo escogido por Dios, al interponerte entre el plan que el Señor ha orquestado para su pueblo, al tratar tú de ser un estorbo para que las promesas del Señor para su pueblo se cumplan, te estás metiendo con el Señor de los ejércitos.
Y el Señor nos va a entregar tu cabeza en una charola a nosotros. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has menospreciado. Hermanos, vemos que comienza ahora la debacle del reinado de Saúl y emerge David como el nuevo rey ungido de parte del Señor para Israel. Acuérdate que una nota importante de la línea melódica de todo Primera y Segunda de Samuel es, como vimos en el canto de Ana, Dios exalta a los humildes y destruye a los soberbios. Y vemos cómo una y otra vez esto ha sucedido, y ahora vemos cómo comienza esta declive de Saúl y Dios está levantando ahora a David. Mientras que Saúl, pecaminosamente, sin considerar fielmente a Dios, hizo su propia voluntad, lo único que él hizo fue guiar al pueblo de Israel al borde de la destrucción. Pero David demostró ser un guerrero de fe. Es un pastor diestro, pero un guerrero de fe porque él confió plenamente en el Señor, reconociendo que solo el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de los escuadrones de Israel, quien prometió y es poderoso para cumplir su promesa y liberar a su pueblo. Lo que vemos aquí es que David no buscó su propia gloria como sí lo hizo Saúl. David no busca hacerse de un nombre para sí mismo. Versículos 46 al 47, ve lo que dice: el Señor te entregará hoy en mis manos. Imagínate gritando, David gritándole esto al gigante y todo el pueblo de Israel atrás de las piedras, así escuchando a ver qué está diciendo, todos atemorizados y aterrorizados todavía. Y todo el mundo escuchando esto: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. ¿Para qué? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ve cómo termina este pasaje a partir del versículo 48 hasta el versículo 58. Perdón, nos quedamos en el versículo 55. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por su vida, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de su siervo Isaí de Belén. Pareciera que hubiera aquí una contradicción, porque hay quien puede decir: oye, pero no se supone que David ya había servido en la corte de Saúl, tocando el arpa. Algo que nosotros debemos entender es que la narrativa bíblica no pretende establecer todos los acontecimientos en un orden meramente cronológico, sino que de pronto es como cuando escuchamos la leyenda de la Revolución Mexicana, ¿verdad? De pronto oyes y pasó esto y pasó aquello, pero tal vez una cosa pasó antes que la otra, pero se nos van narrando estos acontecimientos que tuvieron lugar en ese mismo tiempo. Es probable, algunos piensan que también cabe la posibilidad de que, recuerdas que Saúl comenzó a enloquecer y que simplemente haya olvidado quién era ese muchacho. Pero no es importante para la comprensión de este pasaje que podamos definir eso, pero son cosas que pudieron haber sucedido. El punto es que de pronto Saúl manda a llamar a David y tiene esta confrontación. Y parece que lo que Saúl está viendo delante de él es un posible líder que puede llegar a sustituirlo. Y le pregunta: ¿y quién es tu papá? Así como, a ver, vamos viendo cómo va a estar la cosa. Vamos viendo quién va a ser mi consuegro. Vamos viendo
¿a quién voy a beneficiar? Vamos viendo cómo va a estar este asunto de aquí para adelante. Hay algo bien importante que debemos reconocer en este pasaje, hermanos. No debemos sobreespiritualizar el pasaje, porque el pasaje no dice, como algunos piensan, que Dios haya colocado un superpoder en la onda o en la piedra que la dirigió directamente. El pasaje dice que fue David quien corrió y diestramente, ¡pum!, le disparó esa piedra al gigante y le pegó en la cabeza y lo mató. Esa hazaña es totalmente posible. Al día de hoy hay hombres que son diestros en el uso de la onda y hay quienes calculan que la velocidad que puede alcanzar una de esas piedras es similar incluso a la de una bala disparada por una pistola a cierta distancia. David era un hombre diestro, nos dijo el pasaje. Él sabía matar osos y leones. Y tal vez pasaba horas y horas practicando con su lata de Jumex. Así que David tenía muy buena puntería. Lo que sí nos dice el pasaje es que el Espíritu del Señor estaba con él. Lo que sí hemos venido viendo, no este pasaje, el pasaje anterior nos dijo, el Espíritu del Señor estaba sobre él y nunca se apartó de él. Así que podemos intuir que sí, fue en el poder del Señor, pero fue en la destreza de David. Fueron ambas cosas, ambas verdades corren paralelas. El punto es que la victoria de David, este es el punto del pasaje. ¿Qué sucedió después de que él mata al gigante y le corta la cabeza con su propia espada? ¿Qué pasó con los israelitas? Ahora sí salieron muy valientes, ¿verdad? No, pues vamos a darles. Y dice que ahora salen todos ellos y cobran valor y se sienten empoderados y se dan cuenta que el Señor está con ellos. Salen y destruyen a los filisteos y toman el botín. Porque la victoria de David, el pastor, el rey ungido del Señor, fue la victoria del pueblo. Ellos pudieron vencer a los filisteos aquel día porque su campeón, David, había vencido a Goliat, el gigante invencible. Este pasaje nos muestra que David era un pastor. Este pasaje nos muestra que David dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Sabemos por el pasaje anterior que David es el ungido del Señor. Hermanos, este pasaje no es un pasaje meramente histórico. Este pasaje es, como dice la palabra de Dios, sombra de algo que había de venir después. David es un tipo de Cristo. Ahora, para que no se malentienda este término teológico, pudiéramos decir, David es como un prototipo de Cristo. Este es un prototipo de aquello que iba a suceder con la venida del mayor rey, el verdadero rey Jesucristo. David cumplió un papel importante. A través de él, el Señor le está dando la victoria a su pueblo y la liberación a su pueblo, no necesariamente porque él fuera valiente y porque era hábil con la onda, sino porque él fue escogido y lleno del Espíritu de Dios para ser el intermediario entre el gigante invencible y el pueblo de Israel para que liberara a su pueblo. Cuando Dios prometió después, si tú sigues leyendo 1 y 2 de Samuel y luego lees los Salmos y lees 1 y 2 de Reyes y Crónicas y llegas hasta los Salmos también, te vas a dar cuenta que lo que estamos viendo aquí es que Dios no hizo rey a David para que su reinado, su linaje, no lo hizo únicamente para que la monarquía de David fuera un fin en sí mismo. La monarquía de David surge en la palabra del Señor como un anticipo de el lugar o de la monarquía de la cual vendría un día el verdadero rey que haría libre no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Hermanos, este es mi argumento para ti el día de hoy. Jesús es el supremo David que nos salvó, venciendo a la muerte. Salmos capítulo 118, versículo 22 al 26, ve lo que dice.
la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, previo a la semana de su crucifixión, ¿cómo clamó la multitud acerca de Él? Marcos 11, versículos 9 al 10. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. El pueblo entendía que Jesús, o que aquel Mesías que vendría a salvarlos finalmente, era alguien que vendría del linaje de David. Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 18, está citando Isaías 61:1 al referirse en su persona, a su propia persona, en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús es el perfecto, el verdadero y el mejor ungido del Señor, el supremo Rey ungido del Señor que vino a liberar a su pueblo. Las promesas de Dios que están en la Biblia, mis hermanos, no son la promesa de regresar a una época de oro. Son las promesas de un mejor futuro con un mejor Rey glorioso, Cristo Jesús nuestro Señor. El Salmo 110, versículo 1 de David, es el que Jesús cita cuando está frente a los fariseos y les dice: ¿no me reconocen a mí como el que viene, como el Mesías? ¿Ustedes piensan que el Mesías sería un hijo de David? Dice, ve lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. Esto es David escribiendo este Salmo. Y lee la relación de las palabras. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David sabía que alguien de su linaje nacería, de su dinastía real nacería, no para ser un subordinado de David, sino para ser el Señor aún de David mismo. Porque el que nacería sería superior. Ese rey es el que esperaban los judíos y lo rechazaron. Jesús, hermanos, es el supremo David que nos salvó venciendo a la muerte. David se interpuso entre Israel y su peor enemigo en ese momento, Goliat, el gigante invencible. Jesús se interpuso entre nosotros y nuestro peor enemigo, la muerte. ¿Recuerdas que te hice una pregunta al principio? Te dije, piensa en aquel problema que es el gigante en tu vida. Déjame decirte, tu peor problema en este mundo, en esta vida, no es ese problema momentáneo, ese problema temporal que tú tienes. Y no estoy menospreciando tus problemas, no estoy menospreciando tus aflicciones, sé que las tienes. Pero tu peor enemigo no es ese problema. Tu peor enemigo es la muerte, que fue empoderada por tu pecado. La muerte es el enemigo invencible. Es el gigante que tú y yo no podemos vencer. Por eso temes tanto a la muerte. Porque es el gigante invencible. A causa del pecado, escucha esto, a causa del pecado, Saúl y el pueblo, Saúl pecó y el Señor le retiró su presencia, y a causa de su pecado y también del pecado del pueblo, a causa de su desobediencia y su rebeldía contra el Señor, ellos
delante de Goliat estaban débiles, estaban aterrorizados porque estaban desprotegidos. Ellos sabían que no podían vencer a este gigante. En esta historia, mi hermano, mi hermana, tú no eres David. Y algunos se ponen tristes. Entonces no voy a vencer. En esta historia tú no eres David. Y dale gloria al Señor por eso. Tu problema terrenal y temporal no es tu gigante. ¿Sabes quiénes somos tú y yo en esta historia? Los israelitas, todos temerosos, así atemorizados de este gigante invencible. Acobardados ante el gigante invencible de la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Tú estás dentro de los todos? ¿Alcanzas la gloria de Dios por ti mismo? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Has pecado? ¿Cuál es tu paga? ¿Cuál es tu enemigo invencible? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitábamos un pastor, un hombre, pastor, guerrero de fe, salvador, un intermediario que matara a nuestro peor enemigo. El Señor ya había prometido que lo haría. Isaías capítulo 25, Isaías 25, versículos 6 al 9. El Señor de los ejércitos preparará. Escucha esto, esta es la promesa más que más anhelo de toda la palabra ver cumplida. Es decir, a cabalidad. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos, con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. ¿Cuál es la cobertura que cubre a todos los pueblos? El velo que está extendido sobre todas las naciones. ¿Cuál es el velo que está extendido sobre todas las naciones? Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. El Señor prometió que Él mataría la muerte y nos haría beneficiarios a todos los que pongamos nuestra fe en Cristo. Por eso hoy tú y yo podemos decir, 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, porque tú has pecado, la muerte tiene poder sobre ti. Y el poder del pecado es la ley que nos muestra que somos pecadores. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo no es nuestro ejemplo de cómo nosotros podemos vencer. Él es nuestro Salvador. Él venció a la muerte con su resurrección y su victoria es nuestra victoria. Todo aquel que pone su fe en Él ahora pertenece a su pueblo escogido. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día que debes rendirte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si tú lo haces, si tú te arrepientes de tus pecados que te hacían digno de muerte, Él, por su sacrificio en la cruz, Él venció a Satanás y a sus demonios y al pecado en esa cruz, derramando la sangre que tú debiste haber derramado por tu pecado. Él lo pagó en esa cruz. Y su justicia su victoria te es atribuida a ti si tú vienes a Él y te rindes. Y escucha esto, tú no tienes que pelear contra el gigante, Él ya lo venció. Tú solo tienes que convertirte en un acreedor de los beneficios de su victoria. Ven a Cristo hoy. No se trata de luchar para ser mejores personas.
es de venir y formar parte del ejército victorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. De esto se trata todo, hermanos, de vida o muerte. Porque ¿de qué serviría que yo te dé hoy el mejor practiconsejo que te ayude a vencer tu problema temporal si de todos modos vas a ir al infierno? Pero déjame decirte, no importa si aquello que se ve como un gigante hoy en tu vida lograra hacer mella en tu vida. En una batalla vamos a salir heridos, pero la victoria ya fue ganada por Cristo Jesús. Él resucitó. Él resucitó. Esa es nuestra garantía. Ahí es donde podemos saber que la muerte fue vencida porque Él resucitó. Y por eso Él puede darte vida eterna. ¿Y qué importa si este mundo se va al cuerno? ¿Y qué importa si en esta batalla salimos heridos o muertos? Si la vida eterna nos la ha dado nuestro campeón. Si su victoria es nuestra victoria. 1 Corintios 15, 55 al 57, otra vez. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Póngase de pie. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro supremo David. Él ya venció al gigante que tú y yo jamás hubiéramos podido vencer. Con su muerte, Él venció al pecado. Con su resurrección, Él venció a la muerte. Los filisteos eran el enemigo del pueblo, pero el pueblo no podía vencer al gigante. Pero cuando David venció al gigante, el pueblo pudo vencer a los filisteos. Cristo ha vencido a nuestro gigante. Tú y yo podemos vencer al pecado en nuestras vidas. Él nos empodera para hacerlo. Ya no tenemos que vivir esclavos del pecado. Hoy podemos vivir esto es vivir en victoria verdaderamente. Te preguntas a veces a los creyentes, ¿cuántos viven en victoria? Amén. ¿Por qué? Porque tengo carro, porque tengo vacaciones, porque eso no es vivir en victoria. Gloria a Dios que tienes todo eso. Lee Romanos 3, 4, 5, 6. La victoria que Dios nos ha dado es la victoria sobre el pecado para poder glorificar a nuestro Señor, quien ya venció al gigante. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y también dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, Jesús es el supremo David que nos salvó venciendo a nuestro colosal enemigo, la muerte. Su victoria es nuestra victoria. Yo quiero que me ayudes leyendo en voz alta Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, y con esto vamos a terminar. Búscalo en tu Biblia y si no va a aparecer en la pantalla. Ayúdame a leerlo en voz alta y que esto sea una oración y una proclamación. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa de ti somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito seas tú, Padre. Bendito sea tu santo nombre.
Cristo Jesús, nuestro campeón, nuestro Rey, nuestro Señor, quien nos escogió para ser parte de tu pueblo. Bendito sea tu nombre y hoy glorificamos tu nombre porque tú venciste al pecado, a la maldad y venciste a la muerte con tu resurrección. Señor Jesucristo, solo tú resucitaste, solo tú eres digno de toda la gloria, la honra y el poder. Y hoy te agradecemos porque tu victoria es nuestra victoria. Porque tú has vencido a la muerte, nosotros hoy podemos vencer al pecado que nos hacía dignos de muerte en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.